Bueno, entonces supongo que no. Profe, sí. Un segundito. Yo problemas para el archivo no tuve, pero lo que sí, absolutamente todas las comunicaciones, incluso el día del parcial pasado y todo lo que ustedes me envían a través del campus, sí o sí llega a spam. Bueno, pero eso no tiene arreglo. Está. Porque eso es una configuración, digamos, más bien, no es que sea tuya, sino que como son muchos los que reciben del campus información, tu servidor está interpretando que es, digamos, que es un correo basura, que es un correo multiplicado, digamos, ¿no? No, está. Yo porque ya no sé más qué hacer para que no me figure ahí. Porque está listo, buscarlo en spam. La verdad que ahí eso no sé cómo se arregla. De todas maneras, ya que estamos, si alguno sabe cómo se arregla, nos hace la gauchada, igual que recién Andrés nos ayudó a... Profe, para arreglar eso hay que hacer un filtro en el mail y que cada mail que venga de la dirección del campus no te lo mande spam. Yo lo hice también así. A mí no me funcionó eso. No te funcionó. Yo le puse muchas direcciones de correo porque en realidad no sabía cuál era la que verdaderamente quería. Yo en algún momento lo hice con otros mails y de repente te empiezan a aparecer una vez más. Se ve que alguien los vuelve a declarar como spam y arranca otra vez. Es complicado lo del spam. Yo te digo les digo que reviso, desde que tenemos todo esto virtual, reviso todo el tiempo el spam, lo tengo abierto tal cual tengo abierto el correo. No tiene mucha vuelta. Hacerlo automático creo que es más probabilidad de error que finalmente aceptarlo como tal y buscarlo. Un consejo. Ok. Sí, porque tengo miedo de quedarme afuera de algo, ese es el tema. Y sí, es el mismo miedo que tenía yo. Es válida la observación porque las comunicaciones no tenemos otra, o sea, la que no les llega por el campus no se enteran. Así que, bueno, vamos entonces a ver un poco cómo era este ejercicio, qué pretendía que hagan y qué puede estar mal y qué puede estar bien. ¿Está claro? Esta la vamos a ver ahora. Acá están viendo mi escritorio, ¿no es cierto? Sí, se ve. Bueno, estas son las diagonales que vamos a poner en el trabajo práctico, los puntales que vamos a poner en el trabajo práctico. Y en el trabajo práctico los puntales eran así, pero las diagonales eran todos ángulos simples o redondos en cruz que trabajaban nada más que atracción y por lo tanto, para los puntales del trabajo práctico y todos los que estamos usando en este ejercicio, tenemos que limitar la esbeltez a 200. Mientras que para las barras de solo tracción, que eran las cruces del trabajo práctico, vamos a ver un minutito del trabajo práctico para que se entienda. O sea, cuando hablo del trabajo práctico, cualquiera de estas cruces, en el contraviento de techo, en el contraviento lateral o en el frenado del puente de grúa, eran las cruces barras de solo tracción. Y después las barras horizontales, ¿sí?, que llevaban la carga del puente de grúa hasta la cruz de solo tracción, eran puntales que eran dos ángulos en cruz, igual el mismo que pusieron ahora acá. También, si voy al arriostramiento de techo, estas cruces trabajaban en solo tracción, y los puntales trabajaban transmitiendo la compresión hasta el sistema de contraviento. Y eran entonces elementos que podían trabajar a tracción o compresión. Entonces, la barra horizontal acá, el puntal, le tenía que haber dado el mismo resultado que en el trabajo práctico y una de sus compañeras a los que estaban conectados ya los avivó. Entonces, acá prácticamente la esbeltez manda por diseño, porque para 5 metros, primero, ¿qué carga última tienen? A ver, alguno que diga qué carga última tomó acá o tomó en el trabajo práctico para este puntal. 36 kilonewton. 36. Sí. Exacto, porque era 22,5 por 1,6. Y el 22,5 es porque son dos ruedas de 11,25, aquí hay que sumarla, obviamente las dos ruedas frenan juntas en la misma dirección, ¿no es cierto? O sea que, primera cosa importante, la carga horizontal que tengo es de 36 kilonewton. Esos 36 kilonewton suponen el dimensionamiento de la barra horizontal. Bueno, ¿qué ángulo propusieron? A ver, les voy a dar un dato importante que lo pueden chequear en la tabla de perfiles. El ángulo de 76 por 6,4 es el primer ángulo en cuanto al peso que tiene, buscando de los más livianos a los más pesados,
que tiene un radio de giro compatible con la longitud de 5,50 metros que tiene la viga. Porque si yo divido los 5,5 metros por 200, que es la esbeltez máximo de un elemento comprimido, tengo que tener en la mayor inercia del perfil ángulo, porque obviamente tengo que trabajar con un eje inmaterial, que es un eje que pasa por el centro de los dos ángulos, y un eje a 45 grados, que es el eje material de este perfil ángulo, con los dos ángulos en cruz. Volvamos a ver la fotito. ¿Sí? Cuando yo hago un eje que pase por el vértice de los dos ángulos, ese eje simplemente es un eje cuyo radio de giro lo puedo sacar de la tabla. Entonces, el primer perfil que verifica una esbeltez menor que 200 es el perfil 76 por 6,4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno puso un perfil más chico? Sí, ya sé que alguno lo puso, hablen, no sean. Ahora no les pongo una nota, es para que salte el error. Perdón, profe, ¿qué perfil dijo que...? 76 por 6,4. A mí me quedó de 51 por 4,1. Claro, pero ¿qué esbeltez tenés? ¿Cuál es tu esbeltez? A ver. Tu esbeltez geométrica, ¿no? ¿Lambda en qué eje? ¿X o en Y? Bueno, en realidad no es el X ni el Y del perfil, porque si yo voy a mirar lo que pasa acá, fíjate que voy a abrir la tabla de perfiles también. Voy a buscar el perfil ángulo. ¿Sí? Entonces, para el perfil ángulo, recién el mayor radio de giro, fíjense, es el radio de giro que figura como radio de giro alrededor de Z. ¿Sí? Sí. Ese radio de giro recién es mayor que 2,75 para este ángulo que les decía yo. Recién en este ángulo, el 76 por 6,4, tengo un radio de giro de más de 2,75, que me permitiría entonces cubrir los 5,5 metros de luz. ¿Vos qué ángulo usaste? 51 por 4,8, pero en cruz. Bueno, pero entonces vos fíjate que con este esbeltez, con un radio de giro, el mayor radio de giro de ese ángulo es de 1,96. ¿Cuál es la esbeltez que te dio entonces? A ver. ¿Me están siguiendo? Pero, profe, en el puntal, ¿van en cruz o no? No, sí, claro que van en cruz, pero cuando vos ponés dos elementos en cruz, alrededor del eje Z, tenés el doble del área y el doble de la inercia, por lo tanto el mismo radio de giro. Esto nos pasa siempre en las secciones compuestas. Cuando vos hermanás dos perfiles iguales, ¿sí? En el eje material que queda, lo que duplicaste el área y duplicaste la inercia, por lo tanto mantenés el mismo radio de giro. Después en el eje inmaterial tenés que calcularlo, pero de entrada no hace falta calcular el eje inmaterial. Para hacer esto rápido uno lo trabaja en el eje material y listo, porque el otro eje va a tener un poco más de inercia porque los ángulos están efectivamente separados. Una pequeña distancia, pero eso basta para que tengan mayor inercia. El conjunto que, digamos, el eje inmaterial va a tener más inercia que el eje material. Claro, profe, el eje que vos decís sería como mi nuevo eje Y. Claro. ¿Y qué esbeltez tenés en ese eje Y? Y acá tengo 103, pero recién lo hice con el número que usted dijo. Creo que tomé el otro radio de giro. ¿Cuál otro radio de giro? Porque los otros son más chicos, o sea, este es el más grande. Los otros dos radios de giro, fíjate que son siempre más chicos, ¿no? Voy al perfil que vos decís, que es... Claro, o sea, con el que usted dice me daría 280. Si hago 550 dividido 1,96, ahí me da 280. Claro. O sea, ahí no verifica. Bueno, ¿entienden? A ver, ¿alguien lo hizo bien? Ahora pregunto al revés.
Uy, qué problema, qué silencio. Porque, ojo, esto también está en el perfil que usted dice, profe. ¿Cómo? Que a nosotros nos quedó el perfil que usted dice, 76. Bien, ¿y qué test te dio? A ver, ya me fijo, estaba re cerca, 170 y pico, algo así. A ver, bien. A mí me dio 187. Bien, entonces, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Como el perfil no puede ser más chico, por una cuestión de esbeltez, ¿cuál es el P último que alcanzaste? Perdón, el P de diseño, el P último ya lo dijimos, 36. ¿Cuál es el P de diseño? Ahí está, ahí me fijé también, me dio 187 la esbeltez como a los chicos. Y el el PD, 79 kilonewton. 79. Bueno, fíjense lo que le pasó. Que inevitablemente están poniendo un perfil cuya relación frente a lo necesario lo duplica. Pero bueno, no hay nada que hacerle porque acá está mandando la esbeltez. O sea, cualquier otro perfil, cualquier otro ángulo no cumple con la esbeltez mínima. Ojo en el trabajo práctico, ojo en el parcial con esto, ¿no? O sea, la forma más fácil de dimensionar estos puntales es empezando por algún puntal que cumpla con la esbeltez límite. ¿Se entendió acá? ¿Alguno tiene alguna duda de esto? Repito, lo que hicimos fue buscar, como eran ángulos en cruz, lo que yo hice fue directamente buscar lo que pasa alrededor del eje Z. Y voy a dejar después para verificar lo que pasa en el eje inmaterial, porque como el eje inmaterial termina teniendo mayor inercia, es cuestión de poner la cantidad de presillas que sea necesario. Fíjense en la foto que yo mostraba antes que son varias las presillas, o sea, las presillas se ponen, en la medida en que sean necesarias, ponemos más o menos presillas. Pero está claro que prácticamente es una cruz que va a tener igual, si fuera una cruz perfecta, tendría en los dos ejes igual inercia. Como está un poquito separada por la distancia, por el espesor de las cartelas y de las chapas y de las presillas, esa distancia es un plus que juega a favor del eje inmaterial. Bueno, ahora... Profe, ahí encontré el error en el trabajo. Claro, habíamos tomado mal la inercia. La IZ, entonces nos daba mal. Claro, entraste mal la tabla. Y el radio de giro. Entraste para la tabla, te equivocaste acá cuando tenías que entrar acá sí, la inercia. O calculaste mal la inercia, claro. Sí. Ahora, 2 veces la inercia, 2 veces el área, obviamente. Claro, hicimos esa división que era en realidad redundante, pero ahí tomamos mal la inercia, por eso fue. Bien, bueno, ahora bien, vuelvo al ejercicio. ¿Dónde lo tenía el ejercicio? Vuelvo al ejercicio, vuelvo a la K. Vuelvo al ejercicio, así lo vemos. Acá estaba. Bueno, ahora, ¿qué esfuerzo tiene la diagonal? Cualquiera, porque todas van a tener el mismo esfuerzo, solo que algunos comprimidos y otros traccionados. Tenemos que proyectar el corte en la diagonal. Entonces, ¿qué valor obtuvieron? A ver, alguno que me diga el valor. 28,5. 28,5, correcto. Es simplemente dividirlo por 2 el corte y proyectarlo, o sea, multiplicarlo por el largo de la diagonal y dividirlo por el semiancho, o sea, los 2,75 m, ¿sí? Es una cuenta elemental, no hace falta calcularlo con el STAD eso, o sea, es resolver, son cuentas de equilibrio muy rápidas de hacer y es importante saber hacerla a mano porque cuando uno usa un programa tiene que poder chequear que esté trabajando bien. Bueno, 2,85 es la compresión. ¿Y qué longitud tiene la barra? 4,35. Exacto. Entonces, ¿qué perfil adoptaron? ¿Alguno que me diga qué perfil tomó? 57,48. Claro, bien. El 57,48 es porque ya les obligó a hacer alguna cuenta de más. ¿Por qué digo esto? Porque si uno va a la tabla de perfiles,
resulta que acá, con un perfil de 57 por 3,2, una esbeltez, un radio de giro de 2,21, yo habría podido lograr la esbeltez menor que 200. Pero ¿qué pasa? Ese perfil no alcanza el P de diseño que necesito. Me va a dar al final un P de diseño de 27,4 kilonewton y está por debajo del P último. ¿De acuerdo? ¿Alguno probó con este perfil? Les pregunto de nuevo, ¿alguno probó con el 57 por 3,2? Bueno, parece que no. ¿Por qué ninguno lo probó? Che, qué raro. A mí, yo probé con el 57-57-48 y me dio que verificaba, pero ahora voy a buscar el error. No, está bien. Está bien. Ah, creí que verificaba. No, lo que pasa es que ¿por qué? Porque como ya cumplía la esbeltez, el perfil 57 3,2, la duda es por qué no verificarlo primero, a ver si ese perfil alcanzaba. ¿Está? En realidad no alcanza, le falta un 4%. Ese perfil es chico. ¿Sí? Profe. Sí. Yo al 57 3,2, ¿sí? Yo lo tengo marcado que su relación B sobre T no es menor a lo que pide la tabla B51, me parece. Perfecto, correcto. Buena observación. Ese es un perfil que tiene el ala esbelta a compresión. Y eso nos obliga a calcular el factor Q, ¿sí? Pero eso no es un impedimento, simplemente es un cálculo más complejo, y ese cálculo lo que nos va a llevar es a alguna pérdida en su capacidad de tomar compresión. Pero esa pérdida, ojo, no es significativa porque cuando se trata de elementos muy esbeltos, eso, bueno, no termina limitando la capacidad porque, bueno, recuerden que el Q aparece en barras cortas y en barras largas ese factor Q finalmente desaparece de la verificación, ¿sí? Bueno, no importa, si lo hubieran hecho o si lo hacen ahora para probar, que estaría bueno que lo hagan porque en definitiva que tenga el ala esbelta no quiere decir que no se pueda usar, pero si uno hace la verificación descubre que ese perfil le falta un poco de resistencia para absorber la compresión que tiene que absorber. Bueno, en otras palabras, si yo coloco la K, en este caso en particular, en realidad voy a gastar algo más de recursos que lo que iba a necesitar en el trabajo práctico. En el trabajo práctico, ustedes, a ver que quería encontrar ustedes con dos ángulos acá, a lo mejor del mismo orden, que trabajan solo a tracción, seguramente hayan resuelto el problema y si yo coloco esta solución que estoy proponiendo, voy a gastar, en definitiva, voy a tener que hacer más uniones y gastar más kilos de hierro para resolver el mismo problema. O sea que la solución del trabajo práctico en este caso es eficiente, no es una mala solución. ¿Están de acuerdo? Le hago una pregunta, profe. Si yo hubiera querido adoptar una solución en la que la esbeltez no sea determinante, ¿qué podría haber hecho? Por ejemplo, de agotar toda la capacidad del acero. En el caso de usar la K. Sí, por ejemplo, ¿podría haber usado otra solución mejor? Otros perfiles, claro. La K que estamos proponiendo, y ahora voy a ir al apunte que voy a usar ahora. Yo lo que les propuse es una K simple. Fíjense cuando terminamos de ver este apunte que hay algunas alternativas, lo vamos a ver ahora, de configuración distinta para la K. O sea, yo todavía los arriostramientos en K puedo ponerle rompetramos
y entonces trabajar con secciones que no tengan la misma longitud de pandeo en X y en Y, como estoy usando en este caso. Entonces, al agregar esta barra diagonal, ¿la ven? Estas dos donde tengo el mouse. Yo lo que hago es que esta barra diagonal, que era muy esbelta, ahora tenga en uno de los ejes de pandeo cortada a la mitad la longitud de pandeo. Esta media barra que agrego acá es lo que se llama un rompetramo. Es una barra que corta una longitud de pandeo. Se supone que la cantidad de hierro que gasto en el rompetramo para riostrar me lo voy a ahorrar en poder poner un ángulo más esbelto en la diagonal. En general, la ventaja de las K está en soluciones de arriostramientos o de frenado cuando las cargas longitudinales son muy grandes, porque entonces ahí sí empiezan a necesitar secciones más robustas, y esas secciones más robustas, en definitiva, trabajan con menos esbeltez y son más eficientes. Cuando las cargas son pequeñas, la esbeltez domina el problema y entonces las soluciones se empiezan a volver menos económicas. ¿Sí? ¿Se entiende cuál sería un truco? O sea, el truco es cambiar el tipo de secciones y buscar secciones que estén mejor arriostradas. O sea, cortar longitudes de pandeo. Nuestro problema es la esbeltez. ¿Sí? Entonces, lo único que puedo hacer es elegir una sección que sea más eficiente en términos de esbeltez y cortar longitud de pandeo, porque claro, si quiero una solución que sea más eficiente en las dos direcciones, eso es complicado, porque lo único que puedo poner son tubos o ángulos, tubos redondos, tubos cuadrados o ángulos puestos en cruz. No tengo muchas alternativas para lograr aumentar la esbeltez sin que aumente la sección, sin que aumente el área de la sección. Bueno, ¿alguna otra pregunta del trabajo, del ejercicio? Ahora entonces vamos a un temita que no es un temita, es un tema importante que vamos a introducir hoy, que tiene que ver con las naves industriales y distintas posibles configuraciones. Bueno, fíjense que acá nosotros tenemos un edificio muy parecido al del trabajo práctico, pero con una particularidad. Supongamos que un edificio como el que nosotros estamos resolviendo tenga un puente grúa de gran capacidad. Por ejemplo, en lugar de 20 toneladas de puente grúa, tengo 100 toneladas de puente grúa, 200 toneladas de capacidad del puente grúa. ¿Qué va a ocurrir en ese supuesto? Que el elemento más significativo de todo el diseño va a ser la columna, porque la columna tiene que tomar esas 200 toneladas, más el frenado, más estabilizar el frenado de un puente grúa de esa magnitud. El frenado va a pasar a ser también un esfuerzo, y el bamboleo, el frenado longitudinal y transversal van a pasar a ser esfuerzos muy importantes. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Decir, bueno, ya no me conviene poner tantas columnas. Sería preferible ahorrarme algunas columnas y colocar una viga de rodadura de mayor longitud. Esas vigas de rodadura, obviamente, ya no pueden ser resueltas con un simple perfil doble T, ni siquiera con un perfil doble T de simple simetría, o sea, con un ala superior mayor al ala inferior, sino que ya requiere lo que llamamos, que lo empezamos a ver en el tema puente grúa, viga de acompañamiento. Pero es de esperar que lo que lo que gaste de más en la viga me lo ahorre en la columna y en las fundaciones. Porque ¿qué ocurre? Cada vez que el puente grúa se pone sobre una columna, esa columna está dimensionada para su situación crítica. Entonces, hacer muy pequeña la viga de rodadura no aliviana en absoluto nada en la columna. O sea, la luz de la viga de rodadura
nos conviene que sea lo más larga posible, porque aunque gaste yo algunos kilos de más en la viga de rodadura, me lo voy a ahorrar en la columna. Para tomar la cubierta de techo y para tomar el lateral, o sea, para tomar sobrecarga de techo y cargas de viento, mantengo un pórtico de menor jerarquía, un pórtico secundario, que es el que vemos acá, que está formado simplemente la columna, igual que hicimos en las columnas de frontis, es simplemente un perfil doble T. Pero este pórtico secundario, a su vez, lo arriostramos con un contraviento, y acá ven estas diagonales a nivel del cordón inferior, en este caso, que se ocupan de darle estabilidad lateral al pórtico secundario. Entonces hacemos una estructura que claramente es más compleja, pero que seguramente en términos de la cantidad total de kilos que estoy usando en la estructura, sea más liviana y por lo tanto más económica. Entonces, ¿cuál es el costo de aumentar la luz de la viga de rodadura? Bueno, el costo fundamental está que ya la viga de rodadura pasa a ser seguramente un perfil armado, que a lo mejor en nuestro caso tendría 11 metros de luz, ¿no? 2 veces los 5 metros y medio. Y esa viga doble T me va a permitir tomar las cargas verticales, pero para tomar la carga horizontal, que sea a nivel del cordón superior, al nivel del ala superior, lo que armo es lo que se llama una viga de acompañamiento. O coloco una chapa a modo de alma o armo un reticulado con un perfil que, trabajando a tracción y a compresión en paralelo, digamos, con el ala comprimido traccionada, el ala superior de la viga, funciona como una viga horizontal que resuelve el problema de estabilidad lateral frente al pandeo lateral torsional y fundamentalmente resiste esas cargas horizontales de frenado transversal o de bamboleo. Entonces, este tipo de viga de rodadura, que directamente pasa a tener más de 10 metros de luz, se resuelve con soluciones de esta naturaleza. Seguramente para lograr el contraviento, pero fundamentalmente para lograr un adecuado frenado, para tomar ese frenado del puente grúa, bueno, pase a una configuración, fíjense, un arriostramiento en K, pero inclusive con perfiles armados, digamos, vinculando las dos, el sistema de frenado con el sistema de contraviento, haciendo un sistema único. Y el otro costo, además de una viga de rodadura de mayor jerarquía, es que si bien yo voy a tener un ahorro considerable en las columnas, como detalle constructivo, este pórtico secundario lateralmente sería muy inestable. Entonces, esta columna ya no trabaja oponiéndose al desplazamiento lateral como un pórtico, sino que a través de estos tensores en B que se dan en la cara derecha y en la cara izquierda, digamos, a ambos lados de la nave, me sirven para tomar las cargas horizontales que se dan por viento sobre las columnas secundarias. ¿Qué ocurriría? Si el viento viene del lado que yo tengo el mouse, bueno, comprimiría el cordón inferior y traccionaría estos dos puntos. En ese estado de carga probablemente tenga succión, yo en la cara opuesta, y la tracción se trasladaría a través de todo el cordón inferior hasta este mismo punto. Estas dos cruces, para la carga en esa dirección, quedarían flojas porque obviamente las que se están traccionando son estas dos. Mientras que si por el contrario la carga viene desde el otro lateral, bueno, esta sería la cruz que se tracciona, sería la parte del cordón inferior que se comprime y el resto del cordón inferior se tracciona junto con la carga de succión que se produce en esta columna, en la otra columna externa, en esta donde tengo ahora el mouse. Así como nosotros planteamos todo un sistema de contraviento a nivel del cordón superior, yo en este esquema planteo todo el contraviento a nivel del cordón inferior y después, para estabilizar los cordones superiores, coloco estos diafragmas, estos tres elementos a modo de cruces,
estabilizan también el cordón superior. En este caso, las columnas de frontis no llegan hasta el cordón inferior, sino que llegan hasta el cordón inferior del reticulado. Eso puede tener mucho sentido cuando yo planteo una nave que eventualmente pueda agrandarse, o sea, pueda crecer. En el futuro yo desarmo este frente y ya la viga de techo es una viga típica, o sea, todo el pórtico extremo se hace con las mismas secciones que un pórtico principal típico, de forma tal de que si yo quiero modificar, o sea, ampliar este frente, estas columnas de front y esta viga de intel, directamente la traslado a la nueva ubicación y el pórtico que resulta una vez que yo retiré el frontis es un pórtico típico y por lo tanto no tengo que hacerle ningún tipo de refuerzo ni ningún tipo de modificación. Bueno, acá lo vemos lo mismo desde otro ángulo y entonces esto, digamos, no está relacionado con la estructura principal y secundaria, pero sí está relacionado con el hecho de que este tipo de solución, donde los contravientos los coloco a nivel del cordón inferior, me permiten mantener el pórtico típico sin modificaciones y entonces mi nave automáticamente puede ampliarse sin un costo adicional. El sistema de contraviento, acá está dibujado una parte de la nave, digamos, la nave puede seguir hacia cualquiera de los lados porque es una nave que puede crecer, tiene contravientos, digamos, para las cargas longitudinales, que son estos que estamos viendo ahí, y después un sistema de contraviento para las cargas transversales porque tengo que transmitir la carga de los pórticos secundarios hacia los pórticos principales. Entonces acá vemos el sistema de contraviento entero, ¿no? Donde participa el cordón inferior, puntales que tengo que agregar, que son longitudinales, y elementos de solo tracción, que son todas las diagonales. Bueno, el ejemplo que empezamos a ver la clase pasada es el de, y de este discutimos algunas uniones, y por eso yo, como me anticipé un poco, hice un cambio en la programación de las clases para que ustedes tengan algún ejemplo más en términos de uniones, ya que el programa de la materia, ustedes saben, sigue con un parcial el lunes que viene, que abarca los cálculo de correas, cálculo de frentes, y el cálculo de arrastramientos, contravientos y pórticos de frenado, ¿sí? Van a tener que hacer un poquito de cada cosa, obviamente siguiendo los más o menos el tipo de problemática que practicamos en el trabajo práctico, ¿no? O sea, en ese entorno. Pero inmediatamente tienen que empezar a trabajar ya firmemente en el pórtico principal, ya lo deberían haber hecho. Ya lo vimos el tema ya una clase atrás, entonces ustedes tienen que empezar a trabajar en todo lo que es el modelado del pórtico, el dimensionamiento de las secciones y después el cálculo de las uniones. Entonces, este ejercicio que muestra la construcción de una nave similar a la que yo expliqué recién, o sea, un edificio, le llamamos grandes edificios, pero en realidad más que grandes edificios, sería edificios en este caso con un gran puente grúa, digamos, con un puente grúa de gran capacidad. Entonces, ese edificio nos obliga, no nos obliga, pero nos lleva a que trabajemos se ven en la foto, con estructura principal y estructura secundaria. Un edificio a su vez alto, entonces las columnas van a ser más grandes, más caras todavía, mucha altura de columnas. Ahí esto está potenciando el hecho de trabajar con estructura principal y secundaria. Y entonces acá lo vemos básicamente. Hay columnas, van a ser elementos muy pesados, muy importantes, pero ya no pongo cada 5 o 6 metros una columna, la pongo cada 10, 12 metros la columna. Y para resolver el apoyo de las correas intermedias, coloco entonces el pórtico secundario.
Estas son las columnas armadas, que son los pórticos principales, muy parecida a lo que estamos haciendo en el trabajo práctico, y estos perfiles doble T colocados con la mayor inercia perpendicular al frente, obviamente, igual que hacíamos con las columnas de frente y contrafrente, son las que se encargan de formar los pórticos secundarios. Las cabreadas típicamente son todas muy parecidas, si bien hay algunas diferencias de cargas, porque en una son parte de un pórtico principal y en la otra de un pórtico secundario, pero geométricamente, inclusive desde el punto de vista de los elementos que la componen, seguramente sean muy, muy parecidas. El frente y el contrafrente son prácticamente análogos a nuestro edificio industrial, Los tensores para tomar la falsa columna, con la viga de Intel, con las vigas principales. Los contravientos son parecidos. Acá el autor, el proyectista, optó por poner 2 sistemas de contraviento, uno en cada extremo. La nave no es muy larga, probablemente el efecto del delta T no lo comprometa demasiado. Si no recuerdo mal, tenía 70 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? O sea, no es una nave tan larga, probablemente no tenga problema, y bueno, entonces optó en lugar de colocar un solo arriostramiento, un solo contraviento central, dos sistemas de contraviento completo. Pero el contraviento está formado por un contraviento en la cubierta, en realidad coloca 3 sistemas de contraviento en la cubierta para el viento longitudinal y todas 2 vigas de contraviento para el viento transversal, para que los pórticos secundarios estén debidamente tomados en los pórticos principales. Coloca diafragmas para estabilizar los cordones inferiores, las correas de techo, necesita tillas, las correas de techo tienen una tilla central, correas laterales, también con tillas centrales, y las columnas de frontis, que también llevan tillas, en particular se ve que algunas que son más largas llevan 2 líneas de tilla. La viga de rodadura, que la vamos a ver ahora en detalle, es una viga que necesita a su vez del antibamboleo, lo mismo que acabo de mostrar en el dibujo anterior, y el pórtico de frenado que, dada la magnitud del puente grúa, se optó ya no por una cruz, que sería muy deformable para la carga de este puente grúa, sino que se optó por un sistema en K, a su vez con barras rompetramos para mejorar la esbeltez de los componentes. Entonces miremos la configuración. La configuración de la columna, un reticulado de una separación entre parantes generosa que me va a dar muy buena rigidez y es realmente una solución óptima económica. El capitel y la bayoneta, un elemento a flexión, un perfil, básicamente un perfil armado, un perfil doble T, y una viga reticulada de cubierta, muy parecido al trabajo práctico. Las barras horizontales del reticulado de la columna, ¿qué función cumplen en este caso? ¿Transmiten el corte? Lo pregunto de otra forma. ¿Puedo eliminar todas las barras horizontales en el reticulado de la columna? Sí. Claro, correcto. Entonces, ¿para qué las puse? O ¿para qué las puso el autor, ¿no? El proyectista, ¿para qué las puso? Si las puedo eliminar, ¿qué función cumplen? ¿Para cortar la longitud de pandeo? Claro, simplemente es una necesidad de que en el pandeo del parante, en el plano del pizarrón, tenga una longitud que, bueno, seguramente sea equivalente a la longitud que en el eje principal tiene toda la altura, ¿no? Entonces, el objeto es el de rompetramo. Corta la longitud de pandeo del parante interno y del parante externo. ¿Con qué carga se verifica un elemento que rompe tramos, un elemento rompetramo? ¿Qué carga tiene que resistir? El 1% de la carga de compresión del cordón. Correcto, correcto. Esas son típicamente, digamos, preguntas de coloquio y de parcial, digamos.
digamos, en algún momento del parcial tienen que calcular algo con esto que les estoy diciendo ahora, ¿no? Por eso lo pregunto. O sea que la configuración de la columna es razonable, las diagonales están cerca de los 45 grados, tiene puesto un rompetramo que tiene sentido siempre y cuando las esbelteces así lo indiquen, pero probablemente sea razonable en el proyecto. La bayoneta y el capitel son elementos a flexión, ahí se muestran como elementos robustos, cosa que parece no tener ninguna contraindicación. Y el pórtico principal tiene una configuración que llamamos en N. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serán las cargas dominantes en este proyecto? ¿Las cargas gravitacionales o las cargas de viento? Fíjense cómo están puestas las diagonales y los montantes de la viga de techo. Y vuelvo a hacer la pregunta. Si esto está correctamente diseñado, ¿las cargas para este galpón más importantes son cargas descendentes o cargas ascendentes? ¿Descendentes? Sí, se escuchó mal, pero llegué a escucharlo yo. Descendentes, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, las diagonales para cargas gravitatorias, para cargas descendentes, se traccionan y los montantes, los verticales, se comprimen. ¿Qué pasó acá en el medio? ¿Por qué no seguí con la misma N y puse esta barra con esta subestructura interna? ¿Por qué no seguí con la N hasta el centro de la viga de techo? Por el ángulo. Exacto. Porque la diagonal hubiese sido demasiado inclinada, ese ángulo que para resolver bien las uniones tiene que estar entre 30 y 60 grados, ya iba a estar muy comprometido. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aprovecho y hago una subestructura, un reticuladito interno, que me permite cortar la longitud de pandeo de la diagonal, pero tomar sin flexión la carga que se me da entre dos nudos, ¿no? Entonces, armo un reticulado cuyos ángulos son más amigables a la hora de diseñar las uniones. Bueno, y esto ya lo vimos acá, lo que tiene de lindo este apunte, que ustedes lo pueden ver y lo tienen en foto, o sea, ven la solución similar a la que están adoptando en el trabajo práctico y ven una posible forma de unir, de empalmar, en este caso los cordones, colocando, como habíamos dicho, chapas en ambas alas, cubrejuntas o chapas de nudo en ambas alas, de forma tal de que se restituya la inercia tanto en X como en Y y no se transforman estos empalmes en una articulación. Esto podría darse solamente en un extremo de barra, pero en el centro de la barra siempre tengo que evitar que se forme un punto articulado, porque en el caso de tener compresión no tendría forma de resolver esa estabilidad sin pandear, ¿no? O sea, tengo que evitar tener una articulación en el centro de una barra. Bueno, y entonces así aparecen las chapas de nudos, los soportes de correa, los empalmes de barras, y se completa lo que sería la viga de la viga de techo. La unión después con la columna. Recuerden que acá se intentó abusar de los bulones. Nosotros, a lo mejor una cartela como esta, simplemente podemos soldarla a la bayoneta sin ningún problema. En este caso, el proyectista obviamente disponía o trabajaba con un taller que tenía una máquina de control numérico y le convenía seguir poniendo bulones en desmedro de la soldadura, digamos. Bueno, algunas particularidades, por ejemplo, las columnas. En las columnas, para optimizar las diagonales, a su vez las vinculó. O sea, las diagonales tienen presillas entre ellas para mejorar el pandeo en el eje y llevar al pandeo en lugar del eje de menor inercia al eje X de las diagonales. Bueno, un truco que se puede usar o no. Acá lo vemos. Acá vemos el empalme del capitel
con la bayoneta. Acá vemos la biela de unión de la viga a la bayoneta y acá va a aparecer después lo que yo les comentaba, la viga de acompañamiento que para esta luz de puente grúa es necesaria. Las columnas secundarias son muy altas, entonces hay que empalmarlas. En algún punto hay que empalmar la columna secundaria y para empalmarlo utilizo el truco que vimos en Metálica 1 de una unión aulonada con cubrejuntas. Y la placa base, que como la van a resolver ustedes, como les decía yo, con una nariz de corte que se alcanza a ver ahí apenas. Bueno, acá se llega a ver la nariz de corte, con, bueno, en este caso 8 pernos, a ustedes les recomiendo que hagan lo mismo, y una placa que sea capaz de soportar a flexión tanto la compresión como la tracción que en forma alternada tienen las dos columnas. La columna secundaria para nosotros es parecida a una columna de frontis que no está empotrada sino articulada en la fundación. Detalles de fijación de las correas, detalles de la placa base, las cruces de contraviento, estas también uniones que ustedes no van a tener que resolver, no se lo pedimos en este caso en el trabajo práctico. El tema de cerramiento y tillado, esto lo discutimos en la clase pasada, el truco de colocar como tilla un ángulo que a su vez está aulonado al alma de la correa y ahí tendríamos el detallecito típico de cómo fijar la tilla a la correa para que la correa esté lateralmente estabilizada. Y, como les decía, a lo que quiero llegar en la clase de hoy es a este concepto que nosotros tenemos que introducir en la viga de rodadura, porque una viga de rodadura de más de 10 metros ya es antieconómico intentar resolverla con un perfil doble T, porque el ancho del perfil doble T ya nos condicionaría el diseño de la sección. Necesitaríamos una sección muy ancha para que sea compacta, a su vez tiene que tener mucho espesor, eso se vuelve realmente antieconómico y entonces lo que hago es materializo un reticulado que acompaña a la viga en el plano horizontal. Entonces ese reticulado en el plano horizontal, acá lo vemos directamente materializado, ¿no? Son diagonales y montantes que se unen a la viga carrilera. Bueno, esa viga antibamboleo después a su vez tiene que tomarse a la columna, ¿sí? O sea, estabiliza y llega con unas bielas hacia la bayoneta que se une a la... y a través de ahí se une a la columna principal. Bueno, y ahí entonces, acá se alcanza a ver la viga de rodadura y ahí atrás se alcanza a ver la viga antibamboleo o viga de acompañamiento. Bueno, esta es una versión más compleja, pero digamos similar al trabajo práctico que entonces a ustedes les queda planteado. Bueno, como decíamos de entrada a la materia, nosotros estamos resolviendo un trabajo práctico con datos que nosotros imponemos, pero el diseño se puede acomodar o se debe acomodar en función de que esa información vaya modificándose. Y es fundamentalmente una nave con una altura importante y con un puente grúa de gran porte, se volvería antieconómico si exagero en la cantidad de columnas, porque al cabo cada columna tiene que llevar prácticamente la totalidad de la carga. Entonces, me conviene ahorrar una columna de 15 metros de altura
y pagar el sobrecosto de una viga de 10 metros de longitud más pesada que la viga que originalmente hubiese puesto yo si repetía, cada 5 metros y medio estas columnas, ¿no? Además, cada columna supone una fundación, ¿no? Son empotramientos importantes que tengo que resolver si estoy pensando en un puente de grúa de gran porte. Bueno, ahora viene ya la corrección de trabajo práctico. Abrimos la posibilidad de algunas preguntas y sobre todo insisto con que vamos a poner consulta para que esta semana se preparen debidamente para el parcial, pero no pierdan de vista que inmediatamente después del parcial hay que ponerle pilas porque se empiezan a cortar los tiempos, aunque parezca mentira. Para poder terminar con éxito el trabajo práctico hay que modelar y dimensionar y calcular las uniones del pórtico principal, que es el desafío que tenemos adelante. Profe, igual hoy no hay evaluación del TP según el cronograma. No, perdón, ahora tienen una clase complementaria, sí, disculpen, me equivoqué con Metálica 1. Ahora tienen la clase complementaria de... Ahora tenemos la de pórticos, la continuación de pórticos y algunos comentarios de uniones. Sí. Aprovechen en la clase también, la clase se la va a dar Andrés, aprovechen para hacer preguntas sobre las uniones, sobre el modelado del pórtico, sobre cualquier duda que tengan, inclusive ahora misma, si quieren hacer alguna pregunta más, es buen momento para hacerla, ya que, como les decía, nos queda el parcial, pero tenemos que al mismo tiempo enfocarnos en el pórtico principal. Andrés, hacemos un descanso entonces y después se conectan en tu link. Sí, quieren, mira, son 3:30, chicos, si quieren 4 menos cuarto ya nos encontramos entonces directamente. Yo voy a abrir la sesión, entiendo que ya una vez abierta ya les permite entrar si estoy yo adentro. Así que yo ahora me cruzo de sala y ya vayan entrando si quieren y a las menos cuarto arrancamos. Pero vayan entrando ahora, así ya lo dejamos en funcionamiento,